Hola, bienvenidos a la clase número 3 de nuestro curso de IA generativa aplicada. Hoy aprenderemos sobre las técnicas de Prompt Engineering. ¿Estás listo? Comencemos. En esta clase aprenderemos cómo crear instrucciones efectivas para que la IA nos dé lo que queremos. Aprenderemos trucos geniales para construir prompts que funcionen de maravilla. Descubriremos las mejores formas de comunicarnos con la IA y exploraremos conceptos importantes que nos ayudarán a entender cómo piensan estas máquinas. Y lo mejor de todo, haremos ejercicios prácticos para poner a prueba nuestras nuevas habilidades. Prepárense para convertirse en verdaderos magos de la IA. Comencemos. Ya hemos hablado sobre la importancia del diseño de un buen prompt para obtener mejores resultados. Veamos las técnicas de Prompt Engineering para aprender a crear buenos prompts. Comencemos con esta técnica, ser claro y específico. La claridad es esencial para el éxito. Cuanto más específicos sean, mejores resultados obtendrán. Acá tenemos un ejemplo con dos prompts, uno muy general y otro específico. El primer prompt, háblame sobre dinosaurios, y el segundo prompt describe las 5 características principales de Tyrannosaurus Rex, incluyendo su tamaño, dieta, periodo en que vivió, hábitat y una característica única que lo distinguía de otros dinosaurios. Ahora vamos a usar ChatGPT para que veamos la diferencia del resultado entre los dos prompts y así visualizaremos la técnica. ¿Estamos listos? Veamos la técnica proporcionar contexto detallado. El contexto es como el escenario de una película. Cuanto más rico sea, mejor actuará la IA. El prompt. Eres un historiador experto especializado en la Revolución Francesa, explicando a estudiantes de 15 años, usa analogías modernas para hacer el tema más accesible. Describe los eventos clave de la Revolución Francesa, sus causas y consecuencias, en un lenguaje sencillo pero informativo. Vamos a usar ChatGPT para que veamos el resultado de este prompt y así visualizaremos la técnica. Técnica Few Shot o pocos ejemplos. Esta técnica es como enseñar con ejemplos. Damos a la IA unos pocos ejemplos de lo que queremos y luego le pedimos que siga el patrón. Acá tenemos un prompt. Convierte estos hechos históricos en titulares de periódicos modernos y divertidos. Ahora viene la parte del ejemplo. Hecho, Cristóbal Colón llega a América en 1492. Titular, navegante confundido aterriza en el continente equivocado. Insiste en que llegó a la India. Segundo ejemplo. Hecho, Isaac Newton descubre la gravedad después de que una manzana le cae en la cabeza. Titular moderno. Científico local recibe golpe de inspiración de una fruta rebelde. La física nunca será la misma. Posteriormente, le damos dos hechos históricos para que genere el titular. Hecho histórico, el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903. El segundo hecho histórico, la construcción de la Gran Muralla China. Observen cómo los dos últimos hechos, el titular está vacío, no tiene nada, para que se generen los titulares tomando como ejemplo los dos titulares de los primeros hechos. En esta oportunidad usaremos Cloud para que veamos el resultado del prompt y así visualizaremos la técnica. Técnica. Dividir tareas complejas en pasos. Para tareas complicadas, dividan y conquisten. Guíen a la IA paso a paso. Veamos este prompt. Crear una historia corta de ciencia ficción. Sigue estos pasos. Genera 3 ideas para un escenario futurista. Una frase para cada uno. Elige el más interesante y descríbelo en un párrafo.
Crea dos personajes principales con sus características. Establece un conflicto central. Escribe un resumen de la trama en 5 puntos clave. Y por último, desarrolla la introducción de la historia en 100 palabras. Usaremos Cloud para que veamos el resultado de este prompt y así visualizaremos la técnica. La técnica de refinamiento iterativo es como pulir una idea. Comenzamos con una forma general y luego vamos refinando. Vamos a usar esta técnica con estos prompts. El primer paso del primer prompt genera una idea para un invento futurista que podría revolucionar la educación. El segundo prompt, basándote en la respuesta anterior, describe cómo funcionaría este invento en detalle. Y el tercer prompt sería el paso 3. Ahora explica los posibles beneficios y desafíos de implementar este invento en las escuelas. Usaremos Cloud para que veamos el resultado del prompt. Así visualizaremos la técnica. Técnica, uso de restricciones creativas. Las restricciones creativas pueden parecer limitantes, pero en realidad pueden impulsar nuestra creatividad. Veamos este prompt. Escribe un poema sobre la importancia de la amistad. Debe tener exactamente 4 versos, cada uno de 6 palabras, y la última palabra de cada verso debe rimar. Usaremos Gemini para que veamos el resultado de este prompt y así visualizaremos la técnica. La técnica de contraste implica comparar y contrastar ideas para obtener respuestas más matizadas. Veamos este prompt. Compara y contrasta el aprendizaje en línea con el aprendizaje tradicional en el aula. Proporciona 3 ventajas y 3 desventajas de cada uno. Usaremos Gemini para que veamos el resultado del prompt. Así visualizaremos la técnica. La técnica de cadena de pensamiento es como pedirle a la IA que piense en voz alta. Se muestra el proceso de razonamiento paso a paso. Es útil para problemas complejos o para entender cómo la IA llega a una conclusión. Se pide resolver un problema mostrando cada paso del razonamiento. Es una técnica muy útil. Veamos este prompt. Resuelve el siguiente problema.
mostrando cada paso de tu razonamiento. En una clase hay 30 estudiantes. Si 2/5 de los estudiantes son chicos y el resto son chicas, ¿cuántas chicas hay en la clase? Además, si 1/3 de las chicas tiene el pelo rubio, ¿cuántas chicas rubias hay en la clase? Por favor, muestra tu razonamiento paso a paso, explicando cada cálculo. En esta oportunidad usaremos Gemini y ChatGPT para que veamos la diferencia en la respuesta. Esto nos puede ayudar a seleccionar la mejor. Experimentar con diferentes roles. En esta técnica le pedimos a la IA que adopte un papel o perspectiva específica al responder. Es como pedirle a la IA que se ponga en los zapatos de diferentes expertos o personajes. Veamos este prompt. Responde a la siguiente pregunta adoptando los siguientes roles, uno por uno. Pregunta, ¿cuáles son los pros y los contras de las redes sociales para los adolescentes? A, como un psicólogo especializado en adolescentes. B, como un experto en tecnología y redes sociales. C, como un profesor de secundaria. D, como un adolescente de 15 años. E, como un padre preocupado. Usaremos Copilot para que veamos el resultado del prompt y así visualizaremos la técnica. ¿Sabías que algunas empresas contratan ingenieros de prompt especializados? Es un trabajo que no existía hace unos años. Veamos este micro desafío. Mejora un prompt simple. Utiliza 3 técnicas de prompt engineering para mejorar un prompt simple. Compara los resultados antes y después de aplicar las técnicas. Puedes usar cualquier técnica en tu prompt. Proporcionar contexto detallado, dividir tareas complejas en pasos, usar restricciones creativas, experimentar con diferentes roles, cualquiera. Anota lo que observas en los resultados y compártelo conmigo en la sesión de tutoría. Bienvenidos al arte de crear prompts increíbles. Imaginen que están a punto de comunicarse con un genio súper inteligente. ¿Cómo les pedirían exactamente lo que quieren? Eso es el prompt engineering. Vamos a explorar diferentes formas de estructurar nuestros prompts para obtener los mejores resultados. Hasta ahora hemos aprendido algunas técnicas de prompt engineering usando ChatGPT, Cloud, Gemini y Copilot. Ahora
Vamos a aprender dos estructuras básicas de prompt que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comunicación con la IA. La primera estructura se enfoca en definir el rol de la IA, proporcionar el contexto, explicar la tarea que queremos que realice y especificar el formato deseado. La segunda estructura se enfoca en definir nuestro objetivo, proporcionar el contexto, establecer nuestras expectativas y especificar la fuente de información o ejemplos que queremos que use la IA. Estructura básica 1. Rol más contexto más tarea más formato deseado. Rol. Define quién o qué quieres que sea la IA. Ejemplo, eres un científico experto en cambio climático. Contexto. Proporciona el escenario o la situación. Ejemplo, estás dando una charla a estudiantes de secundaria. Tarea. Explica exactamente lo que quieres que haga la IA. Ejemplo, explica los efectos del cambio climático en los océanos. Formato deseado. Especifica cómo quieres que se presente la información. Ejemplo, usa 5 puntos claves, cada uno con un ejemplo concreto. Este es el prompt completo. Eres un científico experto en cambio climático dando una charla a estudiantes de secundaria. Explica los efectos del cambio climático en los océanos usando 5 puntos claves, cada uno con un ejemplo concreto. Estructura básica 2. Objetivo más contexto más expectativa más fuente. Objetivo. ¿Qué quieres hacer o lograr con tu prompt? Ejemplo, crear un resumen de los principales eventos de la Segunda Guerra Mundial. Contexto. ¿Por qué necesitas esto y quién está involucrado? Ejemplo, soy un estudiante de secundaria preparando una presentación para mi clase de historia. Expectativa. ¿Cómo debe responder la IA para satisfacer mejor tu solicitud? El tono, el estilo, el formato. Un ejemplo, usa un lenguaje sencillo y claro, adecuado para adolescentes. Organiza la información en una lista cronológica de 10 puntos clave. Fuente. ¿Qué información o ejemplo quieres que use la IA? Ejemplo, basa tu respuesta en fuentes históricas confiables y ampliamente aceptadas. Este es el prompt completo. Crear un resumen de los principales eventos de la Segunda Guerra Mundial. Soy un estudiante de secundaria preparando una presentación para mi clase de historia. Usa un lenguaje sencillo y claro, adecuado para adolescentes. Organiza la información en una lista cronológica de 10 puntos clave. Basa tu respuesta en fuentes históricas confiables y ampliamente aceptadas. Hagamos un repaso de las mejores prácticas de prompting. Para hacer solicitudes efectivas es importante ser claro y específico. Evita ambigüedades y sé breve sin sacrificar la claridad. Usa instrucciones positivas y da ejemplos del resultado que buscas para ayudar a la IA a entender lo que necesitas. Experimenta con diferentes estilos, prueba distintos tonos y formas de hablar. Usa comparaciones para explicar ideas complejas. Intenta formatos creativos como poemas o diálogos para obtener respuestas únicas. Evita errores comunes. No uses prompts vagos o demasiado generales. Evita incluir muchas preguntas en un solo prompt. No des por hecho que la IA sabe el contexto. Dale toda la información necesaria. Para superar las limitaciones, es importante dividir las tareas complicadas en pasos más pequeños y fáciles de manejar. En tareas repetitivas debemos ser específicos en cada repetición. Además, es importante siempre revisar y verificar las respuestas de la IA. Para interactuar con la IA es importante ser cortés y usar palabras como por favor y gracias. La amabilidad puede mejorar la calidad de las respuestas. Trata a la IA como un asistente capaz que necesita instrucciones claras. Sé curioso y haz preguntas preliminares para entender mejor el tema. Usa tu curiosidad para mejorar tus prompts y obtener información más precisa. En este proceso de prompting es importante entender que se va ajustando y que es necesario dar retroalimentación para mejorar las respuestas. No dudes en experimentar, ajustar y mejorar tus prompts
hasta obtener el resultado que quieres. Recuerda siempre evaluar las respuestas de la IA con ojo crítico y compararlas con otras fuentes cuando sea necesario. La IA es una herramienta de apoyo, no un reemplazo del conocimiento humano. ¿Sabías que los prompts más efectivos a menudo son el resultado de muchas iteraciones y refinamientos, al igual que escribir un buen ensayo? Veamos este micro desafío. Crear un prompt utilizando la estructura rol más contexto más tarea más formato deseado para generar un plan de estudio para un examen importante. Anótalo y lo compartes conmigo en la sesión de tutoría. Hagamos un repaso de conceptos importantes. Un prompt es la instrucción o pregunta que le das a la IA para obtener una respuesta. Por ejemplo, puedes pedirle que explique la fotosíntesis como si fuera un youtuber famoso. El prompt es importante porque es la base de tu comunicación con la IA y un buen prompt puede llevarte a respuestas increíbles. Los tokens son las unidades básicas que la IA usa para procesar el texto y pueden ser palabras completas o parte de palabras. Un ejemplo de tokenización sería dividir la frase hola, mundo en hola por un lado y mundo por el otro. Conocer los tokens es importante porque nos ayuda a entender cómo la IA lee nuestro prompt y por qué a veces tiene límites de longitud. La temperatura en la IA controla qué tan creativa o conservadora será su respuesta. Con una temperatura baja obtendremos respuestas predecibles y seguras, mientras que con una temperatura alta obtendremos respuestas más creativas y variadas. Por ejemplo, al pedir un poema sobre gatos con una temperatura baja, obtendremos un poema tradicional, mientras que con una temperatura alta podríamos obtener un poema surrealista sobre gatos voladores. La alucinación en IA ocurre cuando genera información incorrecta o inventada. Un ejemplo podría ser decir que el monte Everest está en África. Es importante recordar siempre verificar la información que nos proporciona la IA. El contexto es la información relevante que le damos a la IA para que entienda mejor nuestro prompt. Por ejemplo, si preguntamos sobre la capital, dar el contexto del país ayuda a obtener una respuesta correcta. Un buen contexto es crucial para obtener respuestas precisas y relevantes. ¿Sabías que algunas de las mejores prácticas de prompting se inspiraron en técnicas de comunicación efectiva utilizadas en campos como el periodismo y la psicología? Veamos este micro desafío. Toma un prompt que hayas creado anteriormente y aplica al menos 3 de las mejores prácticas de prompting que aprendiste. ¿Cómo mejoró el resultado? Anótalo y recuerda compartirlo conmigo en la sesión de tutoría. Veamos algunas aplicaciones de la IA generativa. La inteligencia artificial generativa está siendo utilizada en una variedad de aplicaciones, desde generar música hasta traducción de idioma y recomendaciones de contenido. También se están utilizando para crear ejercicios personalizados. En general, la IA generativa tiene el potencial de mejorar y hacer más eficiente una amplia gama de tareas. En este caso de estudio, vemos cómo Google Translate utiliza modelos de LLM para traducir texto de un idioma a otro. Estos modelos analizan grandes cantidades de texto en diferentes idiomas para aprender a traducir frases de manera precisa. Imagina que eres un artista musical y quieres crear una nueva canción. Utilizas una IA generativa de música como Aiva o Amper Music para componer una melodía original basada en tus indicaciones de estilo, tempo y emoción. La IA utiliza patrones aprendidos para crear algo nuevo y único.
Las plataformas de streaming como Netflix y Spotify utilizan IA para recomendarte contenido basado en tus preferencias. La IA está aprendiendo constantemente de tus elecciones y sugiere contenido afín a tu perfil. Aprende un nuevo idioma como el japonés utilizando una aplicación que incorpora IA. La aplicación como Duolingo crea ejercicios personalizados basados en tu nivel y necesidades. La IA ajusta la dificultad en tiempo real y te ayuda a mejorar en áreas específicas como la gramática o la pronunciación. En este ejercicio práctico individual, el objetivo es aplicar las dos estructuras básicas de prompt para crear prompts efectivos. Utilizarlos con un LLM, puede ser ChatGPT, Cloud, Gemini o Copilot, el de tu preferencia, y analizar los resultados. Se proporcionan instrucciones detalladas para completar el ejercicio. El tiempo sugerido para completar el ejercicio es de 30 a 45 minutos. Y bien, hemos llegado por hoy al final de la clase. No olvides completar el quiz para reforzar los conocimientos aprendidos. En nuestra próxima aventura nos meteremos de lleno en el uso de aplicaciones de IA generativas con casos prácticos para que puedas usar todas las técnicas de Prompt Engineering. Nos vemos en la próxima clase, futuros genios de la IA. Chao, chao.